One, two, three, four. Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Episodio 24 de Directo de Saturno. Bueno, nos encontramos una vez más con otro tema bastante interesante que en un principio hasta puede sonar un poquito divertido, un poquito flashero, pero hasta que inclusive puede llegar a ser peligroso, y ya vamos a estar hablando un poquito de eso, y tiene que ver con las teorías conspirativas. Aquellos que estén un poquito perdidos con el tema, básicamente vendrían a ser como teorías, historias, argumentos que se arman en torno a intentar desmentir algún hecho oficial, comúnmente de mucha importancia, muchas veces relacionado con algo político, algo social. Y bueno, por ejemplo, qué sé yo, en el COVID, ahora en tiempo de COVID, como que salieron muchas, y creo que muchos, quizás de nuestra generación, nos empezamos a familiarizar con ellas. Y díganme si me equivoco en los videos de Dross. Sí. Sí, no, puede ser. Completamente. Bueno, quería preguntarles, ¿alguna vez cayeron en alguna teoría conspirativa? ¿Empezaron a creer, a decir, che, puede ser? A ver, yo en lo personal yo creo que, o sea, sí plantearme por ahí si eran reales o no ciertas cosas, porque por ahí, a ver, qué sé yo, escuchás a una persona que está tan convencida en lo que te dice, el cómo te lo relata, y como vos no tenés ni puta idea, digamos, de qué sé yo, datos científicos o más cosas que son más comprobables, digamos, y como vos no sabés y no sos un experto en el tema, por ahí decís, sí, bueno, qué sé yo, puede ser, ¿entendés? Con muchos temas, qué sé yo, bueno, desde, qué sé yo, el terraplanismo que te lo cuenta gente y vos decís, what the fuck, pero qué sé yo, por ahí puede ser, qué sé yo, ¿quién te dice que no, ¿entendés? O cosas así que, bueno, a ver, después investigando un poco más y sabiendo, se pueden hacer cosas demostrados científicamente que no es así, pero bueno, a ver, hay cosas que si en un primer momento te lo cuenta una persona y está tan segura, yo creo que en un primer impacto sí te puede llegar a sonar creíble, por así decirlo. Sí, yo creo en general lo que tienen estas cosas son que como las fake news, o sea, la gente ve el titular, se queda con el titular y no investiga un poco más, porque muchas de estas cosas, si te fijas un poquito más o hasta lees el artículo que te lo muestra, o sea, te das cuenta que no es tan así. Yo en particular, o sea, cuando me lo plantearon, lo he considerado y lo he pensado, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, que fue un autoatentado, que bueno, ya vamos a hablar un poco más, pero eso me lo planteé en un momento y como se dice tan coloquialmente, tan como, o sea, como normal, que quedó como una leyenda, y la verdad al comienzo me lo planteé por lo menos, que con muchas no pasó. Yo creo que depende también de la teoría, porque tenemos las teorías científicas, que yo, terraplanismo, el alunizaje, perdón, que son, como dijo Ávila, son más científicas y uno puede buscar la comprobación. Pero hay otras teorías que sí te pueden llegar a llamar la atención por cómo están planteadas y porque no tiene una demostración científica, o por lo menos no tiene algo concreto detrás que te pueda decir, no es así, o es tal así, digamos. Por ejemplo, la supuesta muerte de uno de los Beatles, y cómo habían supuestas señales en las tapas de los álbumes y todas cosas así, que Claro. la ciencia eso no te lo va a comprobar, digamos, y creo que esas son las teorías de conspiración más interesantes, que de verdad te hacen plantearte si es realmente como se dice que fue, y porque no tiene algo concreto atrás que la respalde. Y después ya tenés las típicas que, como dijeron, un titular que puede decir cualquier cosa, pero si uno investiga un poco más ya se puede dar cuenta que no están así como dicen, o capaz sí es. Claro, Pero también depende de la teoría. El tema es que la gente por ahí no tiene eso de decir, bueno, a ver, me sonó creíble, pero vamos a investigar a ver si no es o si es, ¿entendés? La gente no se pone a investigar más. Veo un video con un título interesante en internet que dice la Tierra es plana, nos están mintiendo a todos. Entra, el chabón tiene una labia, cosa que más o menos convence y decís, wow, mirá, o sea, no lo descarto, qué sé yo, ¿entendés? Y te vas. Y si sos pendejo, te la crees, digamos, qué sé yo. O sea, no me parece algo súper raro. Tipo, yo creo que hay mucha gente, digamos, que cree en esas cosas porque es como lo primero que escuchó, digamos, por ahí. Y dice, puede ser que nos estén mintiendo, no sé qué. Y es como que se quieren
sentir como parte de una parte de una sociedad, por así decirlo, que se un grupo, sí, una claro, de un comunidad. grupo, de una comunidad, ahí está la ser palabra. como distinto, Claro, ¿no? que se quieran Claro. destacar un poco el resto y Ujú. decir yo sé esto que los otros no, ¿entendés? Entonces, Claro. yo creo que también Sí. va mucho por ese lado y que a ver, es interesante también estudiarlo un poco ya más científicamente, digamos, estos comportamientos que tenemos, ¿no? Como humanidad. Y Sí, sí, más vale. sí, habla. No, mándalo vos. Bueno, sí que, o sea, y lo que pasa generalmente con que, como se crean estos grupos que son cerrados, herméticos, o sea, es como de retroalimentación, o sea, la gente solamente se junta, solamente sigue gente que piensa así, que cree que la Tierra es plana, por ejemplo, y bueno, o sea, nunca entra en contacto con información que se lo niega. Y también, o sea, en eso es culpable también el algoritmo de las redes sociales, que esto ya lo hemos hablado. Pero, o sea, en YouTube, si YouTube ve que te gustan ese tipo de contenido o entras a un video de terraplanismo, te va a recomendar más y bueno, así caes más y más al pozo. Y bueno, o sea, cuando te plantean evidencia, como tenés tanta información que te ratifica lo que vos pensás, como que cuesta sacarte de ahí. Pero el tema, bueno, empecemos a hablar, el tema del terraplanismo es muy interesante porque, bueno, o sea, se han hecho convenciones, hay grupos, hay de todo, en todas las ciudades, Sí. acá en Salta hay grupos terraplanistas. ¿Sí? Es muy gracioso, o sea, lo que hablamos del sentido de comunidad que se hace y o sea, yo creo que es ya un meme de internet, más que nada, pero la verdad, y mucha gente se mete por el meme, pero han habido famosos, gente, o sea, de mucha atracción, científicos, bueno, científicos hasta qué punto hay que ver, pero que Claro. te aceptan eso, o sea, debe ser una de las teorías de conspiración más grandes que hay. Sí, yo creo que sí. Esa Sí, seguro. y los queridos Illuminatis, yo creo que Ujú. son... Bueno, la de los Illuminati Son dos es muy que- curiosa y ahí yo quería contar un poquito una experiencia que, Sí. que creo que un poquito nos sumerge y nos hace entrar en la cabeza del que cree en eso. Bueno, por eso yo decía al comienzo lo de los videos de Dross, porque bueno, yo qué sé yo, 13, 14 años veía mucho eso y vieron que Dross juega mucho con esto de no confirmar si es verdad o no, Ujú. como querer decirte, che, es verdad, pero él después desmiente y dice, es ficción. Pero vos dentro de ese relato está todo construido para que te lo creas. Ujú. Y esto de los Illuminati a mí me generaba como cierta cosa de, che, nos controlan, tengo que tratar de salir de esto, que ustedes marcaban como una falsa salida de la caverna y empezar a ver las cosas con otra perspectiva. A mí me generaba eso. Y les cuento también anecdóticamente, yo cuando volví al colegio, que volvía caminando a mi casa, en unos lugares había unos grafitis, así de pinturas que retrataban un poquito esto, la simbología de los Illuminati, qué sé yo, Ujú. triángulos con ojos, bueno, eso es lo típico. Pero me acuerdo que había un graffiti, ahora lo recuerdo y digo, ¡fua! Es zarpado realmente, que bueno, tenía el ojo de los Illuminati, el ojo que todo lo ve, tenía como unos tipos como vestidos de traje y saco y corbata, ¿no? Como controlando unas balanzas, maniobrando así títeres a las masas. Yo decía, ¡fua! Hay gente que también cree en esto aparte de yo, Ujú. aparte de mí. Y medio que empecé a entrar en una y cada vez empezaba a ver más de estos grafitis Claro. con los triángulos. Y empecé a ver por más zonas. Yo dije, no, están mapeando algo. Y un día dije, no, tengo que seguirlo. Pero bueno, nunca lo terminé haciendo. Pero bueno, eso es como muy curioso y por ahí entiendo esa parte del que lo cree, ¿no? Porque también lo que ustedes decían y cómo funcionan las redes sociales, que a mí también, como empezaba a ver cosas de los Illuminati, me recomendaban más de los Illuminati, Illuminati, y terminaba entrando en esa. Y nunca había como una contraparte que me diga no, ¿me entendés? O sea, estaba como en una especie de burbuja algorítmica de internet que no me permitía acceder a la contraparte. El tema de los Illuminati fue muy grande, o sea, creo que en 2013 o 2014 o sea, es sinónimo de la cultura de internet. Sí, Sí. completamente. Tema Illuminati, creo que voy a decir algo polémico. Está muy llevado al extremo en parte yo creo que tienen razón, no que existe, o por lo menos como se lo piensa, que hay un grupo de personas que te dominan todo, pero en esta era digital hay gente que verdaderamente es capaz de controlar el pensamiento de una gran porción de gente, mostrándole cierta cantidad de contenido. O sea, hay cierta cantidad de control que ejerce la gente que tiene
poder sobre lo que nosotros vemos. No sé si es como se lo imaginó los creyentes de los Illuminati. Tan deliberado, tan así que gente que está en un grupo. Claro, o sea, claro, que se ponen de acuerdo para eso. O sea, no lo veo tan así, que puede ser, ojo, pero es que nosotros tenemos, sí creo eso, que tenemos una falsa sensación de libertad y que somos perfectamente y completamente libres de lo que hacemos, pero hay muchas cosas en las que nos vemos influenciados, pues ya sea por redes sociales, por lo que escuchamos otras personas que lo escucharon de alguien de arriba, sobre todo también los mercados se encuentran influenciados por grandes actores. O sea, no hay plena libertad y hay gente que es capaz de controlar una porción de nuestra vida, digamos. No llegando al límite capaz de los Illuminati y decir que es una mesa de 30 personas que deciden quién se muere mañana, pero sí no somos perfectamente libres. Bueno, yo lo diría controlar, diría déjame influenciar. profundizar ahí. Paréntesis. Es que, porque hay una datita. Bueno, tal cual, como vos decís, los Illuminati plantean como algo muy concreto, que yo, un grupo de 30 personas, que viene desde el final del siglo XIX, con esto de la ilustración y demás. Pero lo cierto, y esto está chequeadísimo, está lo que se llama el Club de los Winterberg. ¿Eso? No sé si escucharon del Club de los Winterberg. No. Ahí está, sí, Méndez. Algo leí un poco. Bueno, el Club Winterberg es básicamente un grupo, que en realidad no es un grupo reducido, son como cientos de personas muy influyentes a lo largo del mundo, que cada periodo determinado de tiempo se juntan en justamente el Hotel Winterberg. Y bueno, ahí hay como una especie de exposición de ideales, de información y demás, que tiene que ver, bueno, con cuestiones políticas, con cuestiones de manejo de flujos de dinero y se dice demás. que de ahí planificaron la crisis ahí del petróleo. Se dice que ese grupo es responsable de organizar toda la crisis. Y bueno, a ver, o sea, la OPEP es un cártel de productores de petróleo, ese es bastante concreto, bueno, digamos. Eso está blanqueado por lo menos, o sea, no es nada secreto. Si los tipos dicen, hoy dejamos de producir petróleo y es, no sé, un gran porcentaje de la producción mundial y es algo tangible, ¿me entiendes? O sea que existe cierto control de la gente que tiene poder. Sí. Claro, lo que yo dudo es que toda esta gente que vaya, que digo son cientos, se ponga de acuerdo, ¿me entendés? Eso sí que no va a pasar. Porque cada uno va a tener ideas diferentes, ideales diferentes y ¿cómo se dice? Intereses diferentes, ¿me entendés? O sea, por eso se cae a pedazo lo de los Illuminati, porque los Illuminati medio que se ponen de acuerdo. Estos tipos, por eso digo, es más que nada como una convención, como una exposición de ideas, medio que se va a hacer un poquito de lobby, de hacer sociales, intuyo yo. Y eso, y en general... Y bueno, es como secreto. ¿Esos son gente política, gente economista, cosas así? Sí, gente poderosa en general. Hay economistas, hay políticos. Empresarios. Ese tipo de gente, sí, gente poderosa en general. Okay. Y con lo que se relaciona a este tema, es que capaz ustedes escucharon el tema del nuevo orden mundial también. Que es relacionado con esto, con que hay una cúpula, hay ciertas personas que no vemos, o sea, ciertas personas que famosos, deportistas, gente que está a plena vista, pero que detrás de bambalinas se juntan y manejan todo. El término particular del nuevo orden mundial, o sea, surge de un discurso que dice Bush, o sea, que era de un contexto internacional, que decía que había que reconstruir el mundo y generar un nuevo orden mundial. Lo dijo con esa intención. Y ahí todos lo toman como la prueba número 1, o sea, nos está diciendo, nos está queriendo comunicar, está hablando con nosotros. Y bueno, o sea, esa fue la única vez que se mencionó el término, el nuevo orden mundial. Todo el resto es fabricación, es mito. Y esa es como también parte un poco de la cultura popular. En la interrelación, por ejemplo, con los reptilianos, con ese tema del secretismo. Yo no sé, yo creo que es como, o sea... No creo que haya chance de que haya una conspiración tan grande y que sea tan secreta. O sea, que no hayamos visto nada y que hayamos escuchado y que justamente sea gente de Facebook la que es la encargada de sacarle la manta al secreto. Así que, no sé, es un tanto complicado. Yo creo que todo esto cómo se transformaron en un meme, esto del nuevo orden mundial, los Illuminatis, creo que en parte les sirve a la verdadera gente que no creo que estén organizadas así en una mesa de 100 personas, pero que buscan
ejercer influencia, una suerte de control indirecto sobre una X cantidad de gente. Creo que se lo tomen tan a chiste porque está llevado muy al extremo, la verdad. Creo que los beneficia. O sea, pero pruebas de que gente con poder es capaz de más o menos influenciar a la gente está visto. Sí, eso sí. Gobiernos son capaces de moldear el pensamiento o moldear un poco el pensamiento de las generaciones futuras en base a la educación, porque hay demasiada gente que cree en esto, en los gobiernos de estos argentinos, que son uno peor que el otro, y uno no se explica por qué. Y es que les han ido enseñando desde sus padres o la educación, les han ido enseñando que esto estaba bien y que el otro estaba mal. O sea, hay formas de no llevo al extremo los Illuminati, pero hay formas en las que sí somos influenciados. Y sin irte tan lejos, tipo con los mismos noticieros, te das cuenta, o sea, hay muchos noticieros que son, digamos, directamente del que está de turno, digamos, ¿entendés? No son, y por ahí no las partidarios. noticias y todas esas cosas, bueno, qué sé yo, se inclinan más para un lado, hacen quedar mejor a uno, a otro. Tipo, es cosa que claramente es del día a día, porque yo creo que los humanos somos bastante, qué sé yo, nos enseñan A y aprendemos A, ¿entendés? Por ahí no te cuestionás, ve por vos solo. Y qué sé yo, es como todo, tipo, te lo intentan llevar a un lado. Y si es lo primero que escuchás, que era lo que decía un poco al principio, si es lo primero que escuchás y te lo dicen con tanta seguridad, te transmiten eso que vos decís, ok, tiene que ser así, porque me transmite que es una persona que realmente me quiere ayudar o cualquier cosa, cualquier pelotudez, digamos. Yo creo que en realidad te terminás quedando, tu subconsciente dice, ok, es la verdad y listo, digamos, me quedo con eso. Claro. No, por ahí no tenés eso de decir, bueno, vamos a investigar más, digamos. Claro. Bueno, para pasar ahora a casos también súper populares, que también deben estar en el top 3 de las conspiraciones más populares. Bueno, primero el alunizaje, o sea que cuando Estados Unidos llega a la Luna no fue real. Que bueno, las pruebas son varias, que se dice que flamea la bandera de Estados Unidos cuando no debería flamear, que en la pantalla no se ven estrellas, que cuando le hacen entrevistas a los que estuvieron en la Luna, supuestamente, o sea, pueden ver los rasgos faciales que están mintiendo, o sea, todo ese tipo de cosas que bueno, que también en la cultura popular está muy arraigada y hay gente que honestamente se lo cree. Que también hay que entender el contexto de que era una carrera espacial en la cual los soviéticos venían ganando y habían hecho, creo que, o sea, habían el primer animal a la Luna, habían mandado el primer satélite, así que es como que están desesperados de obtener una victoria. Y bueno, esa es como la argumentativa que se hace. Sí, se dice que sí son un montaje, digamos, de Hollywood, digamos, todo como una especie de película. Y que se llegó después. Como dijiste, el contexto creo que es muy importante, sobre todo estas teorías, por ejemplo, el ataque a Pearl Harbor y todas esas cosas, creo que el contexto es uno de los principales argumentos que tienen los defensores de esta teoría, y es lo que hace por lo menos a uno pensarse, y tanto sentido, tiene sentido, digamos. Tengo que buscar por qué no es así, o por qué me dijeron que no es así. Claro. Y por lo menos le hace a uno plantarse la duda, digamos. Ya después buscará y se dará cuenta si pasó, si no pasó, también con la información a la que pueda acceder, digamos. Así que y el tema con estas cosas es que, o sea, muchas veces uno, en vez de buscar pruebas como para llegar a una conclusión, primero obtenés la conclusión y después buscas pruebas que te demuestren que lo que vos pensás es verdad. O sea, mucha veces la gente parte de bueno, el alunizaje es mentira, fue fabricado, y empiezan a haber pruebas en todos lados en vez de hacerlo al revés. ¿Por qué el alunizaje fue mentira? Si es que a uno le gusta escuchar lo que uno cree, digamos. Es complicado de darse el cabezazo con una pared y ver que lo que uno pensaba, lo que uno creía en un primer momento no era como se decía. Y además son historias interesantes. O sea, es como pensar una conspiración de película. Es más divertido pensar que fue todo un montaje de Hollywood a que haya llegado el hombre a la luna. Bueno, no sé si exactamente en ese caso particular. Pero, en ese momento capaz no, pero claro, o sea, de pensar las conspiraciones así hoy en día decir, bueno, una persona llegó a la luna, está bien. Pero decir todo eso fue un montaje porque Estados Unidos que quería ganar la Guerra Fría, poner cosas así, que te empezás a flashear una banda y decir, uy, mira si fue así, porque debe haber sido por esto, ¿entendés? Y es mucho más probable, digamos, por ahí, no sé si en este caso particular, pero era mucho más probable, digamos, porque la tecnología existía, porque esto, porque lo otro, era mucho más factible que se llegue a la luna, qué sé yo, que hagan una mentira así, que se lo hayan comido todo, ¿entendés? No sé, qué sé yo, no sé si es en este caso particular, pero
Y bueno, pasando a otro tema que también es parecido a este y debe ser uno de los más conocidos de las conspiraciones en general. O sea, yo cuando pienso conspiraciones, el primero que pienso es que el 9/11 fue un autoatentado de Estados Unidos que era con el pretexto de entrar a Medio Oriente por el petróleo. O sea, está muy parecida a la de la Luna, una conspiración gubernamental que quiere mostrarte algo, pero bueno, también yo con esta tengo una opinión personal que, o sea, si querían un pretexto para entrar a la guerra, matar, o sea, generar tanta inseguridad, tanto miedo a la población, es una respuesta y o sea, era bastante ineficiente para obtener eso. Así que no sé qué opinan ustedes sobre este caso. Bueno, a ver, yo creo que es la típica de esto fue un autoatentado de Estados Unidos para entrar a tal lado. Personalmente, entre esta y la de Pearl Harbor, yo creo más en la segunda. La verdad no busqué información que la refute, así que no voy a afirmar que pasó o no pasó, si fue Japón o no fue Japón. Con el tema de yo lo que vos dijiste, eso de infligir miedo, le encuentro sentido. Para mí no fue un autoatentado. Si lo hubiera sido, creo que el sentido de infligir miedo era decir, uy, mirá lo poderosos que son, tenemos que intervenir. Creo que esa era la idea. Así que el miedo era necesario. Como repito, para mí creo que no fue. Creo que no fue un autoatentado. También había, o sea, datos interesantes, qué sé yo, claramente no lo tengo chequeado, pero eso de que el edificio había sido comprado por una persona y había sido asegurado que esa persona que trabajaba en el edificio, dueña del mismo, ese día no había ido, cosas así, o sea, y que supuestamente salieron ciertas personas que una semana antes, por ejemplo, o 3 días antes, renunciaban y se volvían a su país. O sea, creo que era de una empresa de autos japonesa, que todos los directivos renunciaron a ese puesto y se volvieron a su país una semana antes, 3 días antes, así que no sé la veracidad de esto, pero bueno, estas cosas claro, sí. alimentan un poco a la leyenda. Claro, y bueno, y por ahí vos decís, no sé la veracidad, capaz que fue totalmente inventado por ahí y se nombró tanto, se dijo tanto que nadie busca las fuentes real, cuál era la empresa que tal cosa, ¿entendés? Vos sabés que había una empresa que tal cosa. Son cosas que por ahí, tipo, te parecen pelotudeces, pero qué sé yo, por ahí en realidad puede ser perfectamente mentira, alguien se lo inventó y cosas. No estoy diciendo que en este caso sea mentira, sino que hay muchas veces que puede pasar eso, digamos, ¿no? Que nos quedamos con lo primero que escuchamos y decimos, bueno, debe ser verdad, qué sé yo. No me voy a poner a investigar a ver qué empresa era la de... ¿Entendés? Yo no voy a negar que lo he hecho, no así, no al nivel de decir esto es verdad, pero sí al nivel de mirarlo y no tener ganas, la verdad, por no estar tan interesado a buscar la refutación, a buscar el contraargumento y decir, bueno, esto está interesante, no lo voy a afirmar porque claramente no busqué la parte contraria, pero mira vos, algo nuevo que capaz sucedió o capaz no. Bueno, hay muy poca gente igual que hace eso de agarrar y decir, ok, vi esta postura. Y cuando te plantean otra cosa, no defender la postura que viste. Porque por lo general la gente ve una postura y si le gusta esa postura, sin escuchar la otra, directamente la defiende, ¿entendés? Y, sí, y se hay muy confirma poca gente lo que que dice, ya ok, piensa. coso. O sea, uno tiende a aceptarlo. Claro. O sea, yo creo que hay poca gente que dice, ok, escucho la otra parte y de ahí saco la propia conclusión, digamos, que sería para mí lo ideal, digamos, que todos tendríamos las dos posturas y saquemos la conclusión, digamos, mediante lo que uno cree realmente básicamente la respuesta, digamos, propia de cada uno, digamos, ¿no? Claro, una opinión propia. Claro, una opinión personal y no... Otro tema también, que bueno, el favorito de History Channel, que las pirámides de Egipto fueron creadas por ovnis, que todo tipo de estructuras antiguas que se dicen que hubo, o sea, en los jeroglíficos en Egipto se dice que se ve como, o sea, te dicen que hubo contacto extraterrestre, que te explican cómo, o sea, todo está tan calculado, tan milimétrico con la estructura o conectado con ciertas cosas a otra parte del mundo, que por la tecnología de esa época no hay chance que lo hayan hecho ellos. Todas estas son teorías y bueno, también yo creo que es una de las más entretenidas y es una de las más, o sea, una de las más interesantes en mi opinión, o sea, para pensar que si en algún momento hubo un contacto, o sea, hace mucho tiempo, y capaz nunca lo vamos a saber, a menos que nos encontremos de vuelta, por ejemplo. O sea, esta charla creo que en parte ya la tuvimos en el podcast que hablamos de vida alienígena, en el que habíamos dicho que no descartábamos que la existencia de seres inteligentes provenientes de otros planetas y tampoco descartábamos que hayan tenido contacto con nosotros en el pasado. Yo
por donde encaro esta teoría conspirativa es el argumento que dicen no estaba la tecnología o es imposible que en esa época sean capaces de construir una construcción de tales magnitudes, digamos. Y yo creo que sí era posible, para mí sí era posible, y fue fruto de un esclavismo muy, muy fuerte lo que deben haber sufrido, lo que deben haber sufrido los pobres obreros. Se debe haber muerto una cantidad impresionante de gente haciendo esa construcción, pero no creo, la verdad no creo que haya sido construida por alienígenas. Sí, y en general también, o sea, se analizó y se dice que, o sea, la exactitud y la precisión que tuvieron era mucho porque se influenciaban del sol, de las sombras, o sea, medían todo como en base a eso, con las estrellas, porque sabía, o sea, por ejemplo, los mayas tenían un desarrollo, o sea, de analizar las estrellas, las constelaciones, y guiarse en base a eso bastante, o sea, complejo y bastante avanzado para civilizaciones del resto del mundo. Así que yo la verdad lo veo posible usando métodos que capaz ahora nosotros, o sea, no... O sea, es como que lo estamos midiendo con nuestros métodos y viendo como no, ellos no usaban nuestros métodos, no hay chance. No sé, es complicado, pero no sé, es posible. Algo para pensar. Saliendo un poco de la seriedad, que hace un tiempo en YouTube pegaron los videos de gente que con las manos hacía construcciones impresionantes. Creo que ahí gente empezó a discutir, mirá lo que está haciendo un tipo ahora con las manos. Vos pensás que una cantidad de gente mucho mayor no podría haber hecho lo que son las pirámides. Y creo que ahí se puso de nuevo en discusión el tema de cómo fueron construidas, todo eso. Que yo creo que igualmente guardan secretos las pirámides. No estoy seguro si de todas las pirámides se ha logrado ingresar hasta su centro. Seguramente hay cosas interesantes adentro. Hace 3 meses descubrieron un sarcófago nuevo, por ejemplo, en una pirámide en Egipto. La siguen encontrando. Sí, seguramente hay cosas muy, muy, pero muy interesantes dentro de las pirámides, y no más allá de la supuesta teoría sobre quién las construyó. Sí, igual con lo que decías de YouTube, también está, digamos, la duda de si realmente lo hacen ellos con la mano todo, o siempre entre corte y corte meten ahí pala y Sí. Vos sabés, digamos. O sea, no sé, claramente no se sabe, deben saber ellos nomás y poco más. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Sí, es posible que haya sido, digamos, qué sé yo, por esclavismo ahí a full. Y es lo más probable, creo yo, ¿no? O sea, sí, pero es que, ya sé, pero digo, o sea, qué sé yo, alguna técnica distinta o cosas que hoy en día que no le hayamos visto nunca, y que sé yo, algo que se hayan inventado ellos para mover tal cantidad, digamos, de roca o lo que sea. Pero sí, yo creo que el esclavismo es más que cualquier máquina, cualquier cosa de eso. Qué sé yo, la fuerza de tanto humano mueve tal cosa, digamos. No sé, qué sé yo, tampoco vamos a hacerlo nunca, pues no estuvimos ahí, entonces, qué sé yo. Están los ovnis ahí seguro, boludo. Bueno, otro tema también es bastante interesante y, o sea, tiene bastante masividad, es el efecto Mandela. El efecto de que, o sea, de alguna razón bastante extraña, mucha gente o sea, recuerda ciertos efectos, ciertos eventos de forma alterada. O sea, esto daría su nombre justamente de que la gente pensaba que Nelson Mandela se había muerto en la cárcel, creo que en el 1980, y toda la gente se sorprendió cuando 10 años después salió de la cárcel. O sea, la gente pensaba que estaba muerto. Esto se ve con un montón de casos, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el personaje del Monopoly, el principal, el que tiene el sombrero. Bueno, sí, mucha gente se la acuerda con el monóculo, pero nunca tuvo un monóculo. O Mickey Mouse, que mucha gente se la acuerda como que tiene, no me sale cómo es, los enteros estos, tipo Mario, pero en realidad no. O sea, en realidad tiene una remera y un pantalón y nada más. O sea, son cosas bastante interesantes. Y bueno, hay distintas explicaciones. Algunos dicen que hay universos paralelos que se cruzan y cruzan información. Otros, bueno, lo analizan de algo más psicológico, de que hay ciertas frecuencias que unifican ciertos pensamientos. Yo la verdad creo que es un poco de coincidencia, de hablar, o sea, y como esto se hace como una leyenda, la gente habla y bueno, como que claro, en general se crean ciertos eventos, pero la verdad es bastante interesante. Yo creo que basta con que una persona lo empiece a difundir o quizás lo crea y ya se empieza a expandir cosas así. Por ejemplo, y creo que es un ejemplo muy bueno, Monsters Inc. Mike Wazowski, uno de tanto ver el meme,
de los dos ojitos, a veces se olvida que el tipo tenía Tiene un solo ojo, Sí, digamos. sí. Considero que a una escala mayor y por otros factores, no por un meme, sino capaz por una noticia, por un rumor, por algo, se empezó a difundir algo que la gente no sabía si era verdad, tampoco lo fue a chequear y quedó en el inconsciente algo que al final que al final no era cierto. También es algo de memoria, creo que detalles como el caso del Monopoly de Mickey Mouse son detalles tan específicos y que concuerdan, digamos, con la imagen que uno puede haber tenido, que no varían tanto la imagen con la que uno tenía. Por ejemplo, un multimillonario de un jueguito con un monóculo. Un ratón que tenía unos tirantes rojos o una camiseta roja. Creo que el cambio de detalle es mínimo y que alguien te lo diga, si uno no vuelve a la imagen, no vuelve a la fuente, le puede quedar y decir, uy, esto era así. Después cuando le muestran cómo realmente era, dice, no era así, viví engañado. ¿Quién me habrá engañado? Y creo que fue uno mismo, se engañó uno mismo. Sí, y además, eso tiene una explicación psicológica puntualmente, o sea que el cerebro tiende a rellenar y a completar ciertas cosas, ciertos pensamientos. Por eso, por ejemplo, seguramente ustedes lo habrán hecho, de que intentan leer una oración con las letras cambiadas, o sea, lo tenemos que ver una segunda vez como para ver que las palabras están mal o las letras están cambiadas, es por eso. El cerebro rellena ciertas cosas de memoria y bueno, yo creo que esto es un caso particular. Sí, o también cuando, no sé si viste alguna vez que te ponen, digamos, que te hacen como un texto en el que te ponen verde y la palabra verde está en rojo y está en violeta. Y tenés que leerlo rápido y se te mezcla el cerebro a la mierda porque no está acostumbrado a eso, ¿entendés? Asociás. Sí, empieza a tirar chispa para todos lados. Pero, me olvidé que iba a decir. Seguí nomás. No iba a decir algo, pero me colé. Vos, Balta, el efecto Mandela, ¿algo para comentar? Ya me acordé. Sí, yo no lo tenía como teoría conspirativa, lo tenía más como algo más relacionado a esto que ustedes dicen, como algún fallo del cerebro o algo así. Sí. Está esto de que los universos se solapan, como que los universos paralelos se solapan, sí, y me parece como súper interesante, pero tiene que ver con lo que vos decís y pasa mucho, y es que el cerebro, en realidad la memoria le reconstruye. O sea, como que tapa baches, como que recuerda algunos detalles importantes y al resto lo rellena. Por ejemplo, uno, qué sé yo, piensa en el recuerdo de cuando fue al jardín por primera vez y a lo mejor hay un par de detalles que los tiene claros, como que yo iba de la mano con mi mamá, entré al aula de color verde y bueno, el resto se rellena, como los compañeritos que tenías al lado, bla, 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 bla. Hay un detalle muy curioso. Por ejemplo, que pasa con el día de que explotaron las Torres Gemelas, ese día del atentado, que es el 11 de septiembre, que mucha gente dice que recuerda que su casa se llenó de humo, por ejemplo, o que ellos veían por la ventana y veían el humo de los edificios que les llegaba. Y después resulta que digamos, o ese lugar estaba muy lejos, o el humo en realidad estaba yendo para otro lado, pero eso medio que forma parte del recuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque uno a lo mejor en la tele lo ve, o a lo mejor lo charla con alguien y dice, y se me llenó de humo, y le queda algo ahí, entonces cuando su cerebro reconstruye el hecho, medio que se le mezclan los cables y termina o se acuerda el miedo, o se acuerda el miedo de ver el humo, y eso lo relaciona con cuando me estaba viendo el humo a mí. O sea, el cerebro juega, o sea, es bastante complicado en esas cosas. Sí. Sí. Con lo que decía antes, ahora con el tema Mandela también, yo me acuerdo, o sea, me pasó del efecto Mandela, me pasó, digamos, de acordarme que en un momento yo escuchar que Mandela se había muerto, que no sabía quién puta era Mandela, y preguntarle a mi papá, digamos, de quién era Mandela y que me haya explicado así muy por encima. Y que después, bueno, cuando se murió, digamos, fue como, ¿no estaba muerto? En plan, me pasó, digamos, a mí, digamos, o sea, literal. Y no sé por qué, no sé por qué. Tipo, tampoco es que sabía quién mierda era Mandela, tipo, pero me acuerdo como que le pregunté a mi viejo, digamos, de quién es Mandela, cosa, me explicó y después se murió y yo dije, pues, no se había muerto antes. Claro. Claro. No sé si a alguno le pasó también algo así de efecto Mandela, así muy claro. O sea, con Mandela no, la con verdad. Mandela particularmente. Con lo del Monopoly, por ejemplo, sí. O sea, yo hasta hace una hora que lo vi, investigué la foto y dije, o sea,
no puede ser esto, o sea, pero es que eso también tiene que ver con la imagen de un tipo de esto, de un empresario rico, Claro. con el gorro largo, Estereotipo. generalmente tiene un monóculo. Un jueguito, el monóculo le quedaba perfecto. Sí, digamos. o sea, me parece raro que no lo tenga, o sea, me parece una falla de diseño en este caso, pero bueno, el efecto Mandela le ayuda, porque ahora todos se la acuerdan con eso, con el monóculo. Claro, claro. A mí me acaba de pasar con lo de Mickey. Sí, No me la contés. sí. A mí... Para mí tenía los tirantes. Ujú. No me la contés. Los viejos, Yo soy igual. los muy viejos no tienen los tirantes tampoco. O sea, los No, primeros no. episodios tampoco. Yo creo que se lo relaciona creo que con hay- Mario. O sea, No, con no, el no, tiene yo los creo que hay tirantes, otro PJ. son los Yo mismos creo que hay- colores. Yo creo que hay otro PJ del mundito ahí que PJ. tiene también y lo mezclas, digamos, otro Mm. personaje. Ujú. Yo creo que el primer personaje Disney en blanco y negro tenía tirantes. Y A mí estoy me suena también. convencido. Pero creo Lo que voy a- estamos. lo voy a Seguramente- googlear, ¿eh? Yo creo que lo estoy. Efecto Seguramente Mandela es en una- vivo. Seguramente es un efecto Mandela, pero yo estoy seguro que hay versiones de Mickey con tirantes. Y a ver, fanart puede haber, digamos. Tipo, No, pero que sea No algún tiene programita. tirantes, tiene El botones. primer Mickey, Tiene botones. Ah, bueno. No tiene tirantes. el primer O sea- Mickey, que el del barquito Claro, ese. que está silbando. No tiene tirantes. Bueno, este no tiene tirantes. Tiene los tiene. puntos como en la panza y eso Claro. aparecen los botones yo del creo que tirante. ahí Pero entra no. el juego, digamos, que decía Walter, Sí, que sí, el sí. cerebro rellena y automáticamente ve los cositos y ya te imaginas el tirante por ahí. Claro, Ujú. viste, Claro, yo dos creo que puntitos. es algo ¿Cómo así. le va a poner? ¿Cómo le va a poner Sí, dos ¿Cómo le va a sí. puntos poner al dos tirante, puntitos digamos? sin tirante, boludo? Sí. Pero Una bueno. delincuencia. Otro tema bastante Pasa de moda conocido ahí. es, bueno, la ¿Cuál? frase de Star Wars de Luke, yo soy tu padre, que nunca Ah. dice Luke. Ajá. O sea, dice no, No ves yo soy Star tu padre, porque estaban conversando antes. Y la gente le quedó eso. Le quedó la de Yo Luke, la yo veo soy tu por el padre. meme, porque nunca la vi realmente, así que... Yo Claro, tampoco, yo tampoco. pero bueno, o sea, en todas Bueno. las representaciones y en, o sea, en otras series que la parodian dicen eso, dicen Luke, yo soy tu padre, o sea, ahí ya tenemos directamente qué es lo que contribuye a esto. Claro, eso iba a decir. Ujú. Sí, sí, sí. Y habría que ver también qué pasa que yo con temas de capaz de algún doblaje o de algún subtítulo o qué sé yo, por ahí en los trailers también pasa, ¿viste? Que hay como una escena que está doblada de una forma diferente, dicen algo de una forma y vos cuando lo ves en la película como que dicen otra frase, pero vos viste Claro. tantas veces el trailer Claro. que sabes cuál es la cosa. Para mí quizás hay algo de eso en ese tema también. Puede ser, No tengo el dato. puede ser, Bueno, puede ser. otro tema bastante interesante que surgió al comienzo de la pandemia, que seguramente lo escucharon, es el tema de Nostradamus y los visionarios, los profetas de antaño, por ejemplo. Pero es que Nostradamus es famosísimo. Pasa una cosa Por eso. y sale un tipo a decir, no, Nostradamus lo dijo en el 1500 Sí. antes de Cristo, ¿Quién es hermano. Y Nostradamus? fue algo... Bueno, un- para estoy muy explicar, informado. también para los que lo escuchan, Sí, sí, sí. Nostradamus es un... No sé qué era, creo que era, no sé si era un poeta o un científico. Vidente. Matemático, Un ¿no? Era, vidente, creo. sí, pero bueno, había estudiado algo. Era, algo en realidad particular. era como un super genio de la Claro, época, sí, ¿viste? sí, Que sí. yo, Da Vinci, que era Claro, artista, matemático, ingeniero, Claro. bueno. Uno de esos. Y que Está- hace un escrito de Ah, ya sé páginas cuál y es, páginas, son una banda de páginas que supuestamente eran profecías de lo que iba a pasar. Y bueno, hay muchas que se dice que predijo el ataque a las Torres Gemelas, el ataque a Pearl Harbor. Yo con esas cosas en particular creo que es un poco que, con lo que voy a decir me van a matar, un poquito de los signos también, de Aries, de Piscis, todo esto, que se dicen cosas tan amplias que todos pues, se sienten identificados con eso, o puedes interpretar todo con eso que se dice. O sea, te dice cosas No, tan claro. amplias que vos, o sea, haces la relación en tu cabeza y vos sos el que termina conectando eso con lo que pasó. Claro, no sé si amplia, Claro. pero, o sea, como que te tira un... Sí, vos, la gente de Aries hace tal cosa porque tiene tales Ujú. beneficios y tales cosas. Y vos automáticamente Y es una esas cosas vos pelotudez las para mí, relacionás. Ujú. Sí, bueno, esas cosas tipo vos las relacionás en tu cerebro y decís, ok, sí, porque a mí me pasó esto, o lo relacionás con ciertos momentos o ciertas cosas que Mm. por ahí, qué sé yo, cualquiera le da su propio uso, digamos, y se imagina Claro. cosas distintas por ahí, ¿entendés? Claro, es que uno Y le ahí- busca el sentido. Si te dicen tal persona por su signo es así, vos vas a buscar, aunque sea una Claro. situación entre millones que hayas pasado con personas de ese signo y vas a decir, ah, mira, es verdad. O si no, el tema horóscopo, tu propio signo, te dicen, sos tanto, sos que soy una persona inteligente, creativa, pero introvertida, cosas así. Y uno, Ujú. hay gente que se condiciona y dice, no, yo soy así por esto. Y empieza a actuar, quizá antes no lo hacía, y empieza a actuar de esa forma por lo que leyó, por cómo se supone que debería ser. Creo que también hay una suerte de condicionamiento de la gente que lo lee o Seguro. que cree en eso. Ujú. Y sabes qué,
hay otro tema también, que ya si sos más friki o tenés allegados más frikis en ese sentido, es el tema de las lunas Sí. y los planetas en no sé Sí, qué, sí, sí. porque está lo que se llama la carta astral, Sí. que lo puedes buscar en Ujú. internet y tenés Claro. que poner Si te lugar preguntan a exacto qué hora donde naciste, naciste. salí de ahí, digamos. No es por ahí. La hora, todo, y en base a eso te arma como otras cosas. Te dicen, bueno, en realidad vos sos, suponete, Capricornio, pero tenés luna en Y sos Sagitario. Pero a lo mejor si te ascendente confundiste en- el sí, minuto, sí, sí. tenés otra cosa, claro, entonces ya se mancha. Ujú. Ya es cualquier cosa, Y se digamos. modifica todo el tiempo. Eh, Yo me acuerdo, creo que no sé si hace 2 años, que cambiaron los signos. O sea, te corrieron la fecha, creo, no sé si eran 2 Sí. semanas o 3 semanas. Así que hay mucha Metieron gente que uno ahora ya no es el nuevo signo que también, dijeron creo. hace 3 años. O sea, como que está, no sé qué hay, si hay una cumbre de gente que analiza esto, que te da la teoría oficial, pero está como en constante cambio y se complejiza. Así que hay gente especializada ya en esto. Y creo que metieron Sí. un signo nuevo también. O Sí, sea, por mí, que cada uno crea lo que quiera, Sí. está Sí, para mí perfecto. Si también. Si te da, quieren, o sea, yo, si sí. te da ciertas A mí me respuestas, si parece te una boludez, pero satisface, si si les te creen da eso, sí, un o sea, si fin, quieren, o sea, no. sí, porque se la dañen. gente quiere creer en algo, si les hace bien, qué sé yo, está Ujú. perfecto. Lo que yo no comparto es ya justificar los actos de uno, todo eso en base a un No, signo. de pasa otro. que claro, eso Claro, o ya- de otro también. No, es una persona se manda algo malo, hace algo malo, dice, no, porque es del signo claro, qué eso sé da yo. nada, Ujú. Y joder. decir, Es un no, pelotudo y hermano, o listo, sea, digamos. Bueno, Claro, volviendo un poco a Hitler era de Nostradamus, Piscis, boludo. que Uy, ya, nos bueno, fuimos. podemos hacer otro podcast bardeando al horóscopo. Lo Es buen interesante. tema. Sí, sí, es buen Es tema. buen tema. Podemos buen traer tema. a alguien. Ojo. Uy, en Ojo, Twitter bueno, podés agarrar a podemos- Sí, sí. cualquiera, pero Podemos terminar en Bueno, 7 hilos distintos de Twitter. atentos, se viene. Podemos en tener Twitter podés agarrar 7 a hilos de, cualquiera. El bardo bardeándonos del hacia siglo. nosotros, pero estamos. Ujú. No sé si tenés a mano, y volviendo al tema Nostradamus, lo que Ujú. me había gustado de la profecía del COVID es que la prosa estaba buena. Me acuerdo que Pero, decía, y si- en el año, eso en es lo el que año, quería. claro, en quería los llegar. años gemelos, en el año de los gemelos, no me acuerdo qué, pero se hacía referencia a un virus, digamos, Ujú. que anda a De chequearlo. las tres no, que iba a afectar a las Claro. 3 colinas, que era bueno, Claro. Italia. Lo tenés Italia. textual. La verdad ¿Lo que tenés estaba muy textual, bueno. Hernández? digamos. Antes que nada, quiero aclarar que este es falso. O sea, este se Claro, demostró sí, a la sí. semana que era fake. Pero que la verdad, vos lo leías y te decías, ¡fuá! O sea, Lo que está- loco, tal cual. Yo Sí, sí, personalmente no me lo creí, pero me parecía interesante cómo estaba planteado, Sí, sí, digamos, sí, que sí, las sí. referencias y todo eso estaba muy bueno. Valorarlo Ujú. por cómo estaba escrito creo que era lo interesante ahí en ese caso. No sé si lo tiene alguien a Ujú. mano para leerlo, ver qué decía. A ver, ahí lo busco. Yo la verdad que no, pero bueno, lo que tiene Nostradamus Sí, también, después y tiene que ver con googleenlo. esto de la interpretación, Ujú. es que es poesía, digamos. Está escrito metafóricamente, con recursos poéticos y demás. Entonces ya no hay algo claro. No es que yo te digo, bueno, el 8 de abril a las 9 de la noche va a explotar una bomba en Arabia. Claro. No, te dice esto, no sé si es fake En o no, el pero los reino de años la arena gemelos. va a haber un fuego artificial, cosas así, o sea, te flashea y también, o sea, es como un poco con lo que decíamos antes, o sea, tu cerebro termina rellenando y muchas veces interpreta lo que quiere interpretar. Porque, o sea, y lo que pasa con estas cosas en particular, que, o sea, no es que hay una interpretación, vos podés leer y darle tu propia interpretación. O sea, no es que viene una persona y te lo interprete y te dice es así y esto es lo que quiso decir. O sea, muchas veces hay discusión entre cuál es el verdadero significado de esto, si lo dijo o no. Y bueno, yo creo que no se puede, o sea, no se le puede escapar a esto, porque, o sea, a fin de cuentas estamos especulando a ver si quiso decir esto. Sí, igual, ponele, hasta podés hacer fake cosas así, digamos. Por ejemplo, imagínate, yo me lo planteé una vez y dije, Y pasó con estaría esto. gracioso para trolear gente. Agarraste y creás un canal y creás, qué sé yo, videos así en plan, que sea en plan escrito, ponele, y haces un copy-paste y le cambiás la fecha, digamos, ¿entendés? Y te subís 2000 videos a un canal, digamos, de YouTube, ponele, y los pones canales con en una banda privado. de views Sí, que pero hacen esto. Claro. pero lo pones en privado, digamos, a todos, ¿no? Y después cuando, Ujú. qué sé yo, decís la muerte, ponerle de alguien que ya tenga muchos años y es probable que muera, qué sé yo, le decís, bueno, qué sé yo, Mirta Legrand, bueno, es medio mala leche ponerla de ejemplo, ¿no? Pero digo, qué sé yo, te creas un coso y decís, tal día se va a morir tal cosa, no sé qué, por las profes... Te inventas cualquier pelotudez y lo Bueno, publicas en YouTube y después eso- ¿Qué cosa? No, perdón, eso se hacía ponerle mucho o con los mundiales y se hace. Se crean cuentas de Twitter, ponele,
con que te arman todo el fixture, bla, 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 y se arma una banda. Y cuando le empiezan a pegar a los resultados, o una vez que terminó el torneo, Claro. le dan retweet al más acertado y dije, no, este tipo lo predijo, qué sé No. yo. Y ahí se arma Sí, todo sí, un pero- bloque El alrededor calamar, boludo. Pero el en que yo te Sudáfrica. digo, sí, también. El El pulpo pulpo Paul. amigo, qué buen pulpo. Igual, Igual, escuchá, la que yo te digo es tipo, agarraban, tipo, creaban todas las fechas y subían, qué sé yo, 3.000 videos, ponele, ¿entendés? Y todos los ponían Sí, en, sí, sí. Sí. en privado. Y cuando le acerten a la fecha, lo pones en público y ya queda como que el video se hizo en 5 subió años antes, ¿entendés? Entonces queda ya con una fecha antigua en la que te predecía la muerte de tal, ponele, ¿entendés? Claro. Y eso Sí, es sí, sí. totalmente de hacer y lo puede hacer cualquiera, digamos, ¿entendés? Entonces no me parece tan lejano, digamos, por así decirlo. Claro. No, no, Bueno. para nada. Bueno, es que esto de Twitter era exactamente igual, digamos. Ujú. Solo que bueno, no lo ponían ni en privado sino que le daban repercusión después. Claro. Creaban muchas cuentas Bueno, y ahora- daban repercusión en la Para, no Pasa. me cortes. A ver, Para no dejar en el tintero la supuesta predicción de Nostradamus, que ya dijimos que se chequeó que era falsa, pero Ujú. que estaba bien escrita y estaba bueno, procedo a leerla para que nuestros Ok, oyentes, dale. A cerrar el nuestra tema. gran Se cantidad, deleiten con la se poesía deleiten de la con fake news. Nostradamus. Bien. Dice, y en A el ver. año de los gemelos, haciendo referencia al 2020, surgirá una reina, el corona, Ujú. desde el oriente, que extenderá su plaga de los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, Italia, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, haciendo referencia a los viejos, para culminar en la sombra de la ruindad. Y que hace referencia al fin de la economía, qué sé yo, o sea, creo que está buena al Ujú. trasfondo, qué sé yo, está bien escrito, y si lo hubiera escrito sí, pero qué sé yo, un X así cualquiera, capaz no la pegaba por no haber dicho que había sido Nostradamus, pero está buena de leer por lo menos. sí, igual que si yo le Para podés dar un esto- significado distinto igual también y puede sonar... Sí, lo mismo igual que esta decíamos está con bastante los cosas. específica, creo yo. Creo que, Bueno, o sea, sí, Sí, en sí, general sí. no son así las Hay muchas predicciones. pero no es la coincidencias. Sí, única. esta está Perdón. muy específica. Pero Para repasar, esto entonces no lo escribió Nostradamus, No, era fake. sino que se escribió después, digamos. Sí, Sí. o sea, lo intentaron de hacer pasar como que lo escribió Y se lo Nostradamus. adjudicaron Claro, a fake él news, y digamos, bueno, y punto, no digamos. pasó. Sí, básicamente. sí, bueno, pero lo que te digo es hay muchos escritos y cosas así que tipo hacen cosas muy en plan X, que después le agarran un sentido, un significado que se lo sacan de la verga, tipo agarran y dicen, sí, porque esto significa tal cosa, porque dijo esto en esta palabra. Ujú. Tipo, pasa bastante eso también, digamos, no en este caso específico, pero pasa. Claro. Esto sin duda fue posterior, digamos, las referencias creo que son Ujú. muy, Sí, yo muy creo que específicas. era como- demasiado justo. Sí, bueno, en Oye, este no hablo Y de por eso eso. logró tanta repercusión, creo yo. Claro, porque esto probablemente fue era posterior. calcado. Claro, Ujú. sí, esto sí, pero hablo en general, no solo en este caso. Ahora sí, Claro. si tienen otra, seguimos. Sí, tengo una, bueno, que esta es bien argentina, aparte de la cultura general de acá, y que, bueno, tiene un poquito de un sostén histórico. La conspiración de que Hitler se vino a Argentina y no se no se suicidó en su búnker en Berlín. Que, bueno, tiene un poquito, o sea, de background de, bueno, que los gobernantes de esa época tenían cierta afinidad con los nazis, se manejaba cierto capital, o sea, había cierto comercio y hay muchos dirigentes, muchos jerarcas nazis que se vinieron a Argentina, que Claro, está eso- comprobado. Sí, eso está Que vivieron chequeado, en eso está Bariloche, chequeado. están los registros, o sea, los Claro, registraron. Eichmann, por ejemplo. Sí. Y que bueno, y todos estos fueron extraditados a Estados Unidos, por ejemplo, algunos murieron acá. También lo que pasó, por ejemplo, fue que en la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla entre los británicos y los alemanes acá en el Río de la Plata, que habían dos buques que estaban dando vuelta, y que bueno, perdieron los alemanes, encalló el buque en Montevideo y todos los tripulantes de nazis se vinieron a Argentina y se quedaron a vivir. Están los descendientes, está la placa, o sea, hay cierta historia de que hubo intercambio, pero bueno, Hitler es Yo en esa el temita. elijo creer. Me parece impresionante y además porque Su cuerpo está no se bien, encontró, sí. Sí, él se encontró Y el su cuerpo esposa, suicidado sí. y ese es el tema, que está Ah. sin la cabeza, Claro. o sea, lo encontraron el cuerpo con la cabeza destruida, Ah, digamos. Entonces, Claro, y yo elijo creer porque, o sea, hay como grosos nazis que vinieron, Ujú. de verdad, le refleja el caso de Eichmann, que si no me equivoco es el que directamente dictó que los que estaban en los campos de concentración lo empezaron a matar. Ujú.
que era un tipo grosso, digamos, era ahí que estaba él y un poquito más arriba estaba Hitler, digamos, y este tipo logró escapar. Entonces, ¿por qué de repente este tipo decidió escapar y Hitler no, digamos? Claro. ¿Qué sé yo? Yo elijo creer. Yo lo veo un poquito, o sea, no lo veo muy compatible con su carácter. O sea, yo creo que él no se quería ir, se quería quedar. Por eso, o sea, también extiende un poco la guerra, mucho más de lo que la debería haber extendido, que ya estaba perdida hace, creo que, no sé si años o meses, y la siguió extendiendo y peleó hasta el último minuto. Así que yo, teniendo en cuenta eso, yo creo que sería impropio de él irse y escaparse a Argentina, pero bueno, hay testimonios supuestamente, gente que lo vio en Bariloche, salió el que supuestamente, su chofer en Bariloche que trabajaba con el ejército, o sea, hay testimonios, Bueno, hay esa. gente que supuestamente tiene fotos. Bueno, esta en particular, La del chofer es muy interesante. Uh-huh. Ay, no me la acuerdo bien. Si vos la sabés, Yo me la acuerdo un poco por encima. Pero así, Sí, no, decíla vos. bueno, era como un tipo que todo el tiempo llevaba a alguien de un lugar a otro, y un día, bueno, como que entablan amistad y el chabón le dice que nada, que era Hitler, digamos. No, y dice que no, o sea, eso, que no hablaban mucho y que, o sea, que lo describía como que era una persona como con carácter, pero que era buena, era amable, era como ingeniosa, y que dice que lo vio en un momento y bueno, que se dio cuenta. O sea, así me llegó a mí. O sea, que no tenía mucho contacto. Lo hacía a través del ejército, como que el ejército argentino. Ajá. O sea, él formaba parte del ejército y que le decían, sí, tenés que llevarlo en auto de acá para acá. Y que dice que era un señor grande, así que interesante. Andá a chequearlo, pero sí. Está bastante bueno. No, igual, yo elijo creer. Yo igual vi hace poco un video sobre este tema también y te daban el por qué no había venido a Argentina supuestamente, pero no me acuerdo exactamente ahora los puntos, digamos, que daba, digamos, para decir. Mirá, yo Pero tengo bueno, evidencia de que sí vino y son los X-Men, ¿me entendés? Villa Gesell. X-Men, Villa Gesell con un lago. Es mi primo, sí, boludo. Con montañas. Ahí estaban los nazis. Es mi primo Hitler, boludo, ahí. No, la contraparte tiene mucho que ver con lo que dice Méndez, esto de la guerra, y además, bueno, que el fiambre que se encontró, estaba él suicidado en el búnker, si no me equivoco, con la señora que y con los hijos también, o sea, con los hijos también. ¿Se suicidaron? No sabía eso. No, los mató a los hijos. O sea, por lo que se sabe, o sea, claro, a los hijos los finiquitó y a la esposa creo también. Para mí lo hubieran finiquitado los aliados, también te digo, así que... Y sí, es que lo hubiesen destruido. O sea, hubiesen sido destruido. un trofeo, no los hubieran matado. ¿Un trofeo? No. Sí. No, pero como hicieron después con los juicios de Nuremberg. Méndez? O sea, eran los casos, ¿entendés? O sea, está en la vitrina, mirá. O sea, hicimos un juicio y están presos. No los hubieran matado. O sea, porque no les convenía matar. ¿Por qué los meterían presos a los hijos? Pero ¿sabes qué pasa? Que hay, hicieron con todos los estamos otros. hablando de Hitler. Sí. Pero había judíos que fueron a pelear la guerra, ¿me entendés? Y que estaban con la vena así. Sí, o sea, pero bueno, pero si no mataron al resto de las cúpulas, o sea, tenés el antecedente que los metieron presos a todos. Y justamente, o sea, era como demostrarlo. Pero que tampoco se sabe, a ver, seguramente... No, pero a muchos los mataron. Sí, pero, o sea, yo creo, o sea, si vos me decís, capaz, qué sé yo, a una persona en particular, capaz que sí, pero los aliados, o sea, no hubieran tenido la decisión de matarlo. O sea, no hubiera sido lógico. No lo hubieran no los es que por eso, los aliados como claro, eso te da como entidad. No, pero un soldado judío que esté cagado de odio dice, dámelo que lo ya fue, claro, me interesa un huevo yo morir, no te mató estoy a toda mi diciendo familia. Que Churchill y Stalin dijeron, no, matemos a los hijos. Que igual me lo esperaría, ¿eh? Yo los creo capaces de decir, no, matemos a los hijos también. Capaces sí, pero no sé. Pero creo que... No, para mí a los hijos no, ¿eh? Yo hablo de Hitler, Adolfo... No, pero... Capaz lo hacían en el juicio y lo sentenciaron a muerte. No, pero si los rusos se cansaron de finiquitar gente, me parece que no van a finiquitar a los rusos, Hitler, sí. El resto. Pobre el último zar ruso, hermano, dale, boludo. A sus hijas sí que las mataron, boludo. Sí. Bueno, nos fuimos a la mierda, sí. Sí. Un tema interesante. Y que bueno, es también, o sea, aparte de Maradona, la gente cuando dice Argentina dice Hitler.
Hitler se fue ahí. O sea, es como... No está muy bueno eso. No, No, creo no, que la me verdad quedo que con no, Maradona, pero- boludo. Sí, la verdad que sí. Me quedo bastante más con Pero Maradona bueno, que con... eso en general. Tengo uno más que está un poquito relacionado con el lado científico, pero no sé si quieren cerramos. No sé por el tiempo que mandamos. Dale, hagamos esta breve. Y cerramos, listo. Bueno, un poco sobre la teoría de que prácticas como el aborto, la eutanasia, son como promovidas como para limpiar un poco como la población y evitar como un colapso en tema de sobrepoblación, que son como prácticas que se promueven y que se legalizan como para esto, como para limpiar un poco de la población, que Claro. tiene un cierto sustento en que se habían considerado estas prácticas como la eutanasia, no me acuerdo particularmente, o sea, de causar infertilidad en las mujeres y justamente el aborto, y que se han practicado justamente cuando se tomaban estas teorías de la sobrepoblación, mismo que sin comida. Y hay, por ejemplo, el caso de un grupo de mujeres indígenas en Perú que, en parte de un programa, no me acuerdo de qué organismo internacional, fueron y hicieron este tratamiento para infertilizarlas, y que, o sea, ahora está denunciado por todos lados. Pero bueno, Ujú. es parte un poquito A también ver. de la conspiración del nuevo orden mundial. Va por ahí. Yo, o sea, de la sobrepoblación estamos lejos, así Sí. que por ese lado yo no lo encaro. Sí lo encaro y es que es concreto, digamos, en China se ha hecho, digamos, de un máximo un solo hijo, todo eso para evitar después Ujú. mayores problemas porque capaz tienen características demográficas distintas, porque tienen una población enorme en un territorio no tan grande. Le salió el tiro por igualmente la grande. culata a los chinos. Que igualmente sí, ahora su población está envejecida, Sí, que sí, sí. necesitan ahora fomentar nacimientos, todo eso, Ujú. pero de que se ha hecho para controlar la población se ha hecho, no creo que el aborto en sí sea para eso, Claro. pero bueno, Sí. yo lo descarto, la verdad que lo descarto, Es pero que tiene que conspiración. ser Se hizo. muy grosso para que significativamente involucre, qué sé yo, eso, que disminuya la población, ¿me entendés? Claro. Este, Y además no por es un ejemplo, problema la sobrepoblación. O sea, era una teoría que se comprobó que no. O sea, no. Era un tipo que hizo los cálculos, que la comida crecía de cierta forma y la población de cierta forma, y que no, o sea, le da que para cierto año nos íbamos a quedar sin comida, pero es como no tenía en cuenta los avances tecnológicos, por ejemplo. sí, sí. O Claro. sea, Y o sea, yo vería el problema de sobrepoblación sobrepoblación de ñoquis, ¿me entiendes? Nacen todos ñoquis, así, un 50% de la población mundial son ñoquis, sí, ahí sobra gente, digamos. claro. Ahí sí te O podría Bueno, decir. no, bueno, también podría llegar a ser un problema y que, digamos, demográficamente es un dato que pasa, que es que los pobres se reproducen mucho más rápido que otros estratos Ujú. sociales. Entonces, Sí. quizás eso también puede significar un problema para países más empobrecidos, digamos, pero es como digo, tiene que ser muy grosso, digamos. El tema es que, o sea, para hay realmente antecedentes y se ha significar. planteado. De ahí sacar la conspiración. O sea, ha habido esta discusión y hay ciertos casos que se hicieron pruebas, que se planteaba. Yo creo que como que ya pasamos esa discusión y se comprobó que no. Pero bueno, o sea, la discusión es como que surgió de ahí y se plantea. De que hay como una conspiración como para también, o sea, relacionado con esto, como para ir a los países pobres, que también se planteó la teoría. O sea, estas cosas son medio macabras. Pero se han planteado, o sea, ir a los países pobres y de que, o sea, el problema de la pobreza era justamente eso. Los pobres se reproducen más, de que hay que hacer, o sea, ir ahí y garantizar el aborto, garantizar eutanasia como para contener esa población. Son temas que se han planteado, pero no se han llevado a prácticas. Igual tampoco Pero es para bueno, tanto, claro. boludo. De última lo llamó Matano, boludo, chasquea los dedos y a la mierda, digamos. sí, bueno. Ahí está. También, o sea, el planteo de Thanos se basa un poco en eso. También. Sí, El tema sí, de la eso también se... sobrepoblación, de los recursos. Bueno, buen ejemplo, buen ejemplo. Bueno, Listo, no queda entonces. ningún otro tema suelto ahí, entonces cerramos por Me acá No, nomás. me sorprende que no hubiese gustado hayamos- hablar más de la luna. boludo. Que no hayamos nombrado el Titanic, el caso Titanic, pero para otro día capaz. Es que, Sí, es que en no. realidad nos dejamos No, no, varios, no lo qué sé tengo. yo, nos dejamos, por es que, ejemplo... pero es que también el asesinato de JFK, como decía Pearl Harbor, Ese o sea, es bueno. Hay mucho. son temas que van un poco sobre lo mismo Bueno, que ya hablamos. más o sea, actuales, también el tema de Sí. los microchips, eso que te implantaban con Sí, la el vacuna del 5G, COVID, por el ejemplo, es un tema que podría haber 5G. tratado. Hay muchos temas que No, nos podemos hacer dejaron. una parte 2 porque Podríamos hacer Podemos una hacer parte dos. una secuela, sin Sí, duda. sí, sí. Si gusta, si nos dan Si apoyo, gusta. muchos likes, Si nos dan apoyo. Bueno, se hace parte 2. nos dejamos entonces por acá el podcast, si les parece. Lo dejamos acá. Bueno, ya Está saben, bien. estamos todos el sábado con tema nuevo.
a no ser que hagamos la segunda parte. DEA. Pero, bueno, ponele. DEA. Estamos todos los sábados, tema nuevo. Ya saben, estamos en YouTube, se resube todo en video más cortito, lo que sea. Y saben que tienen formato también podcast en Spotify, Apple Podcast y todos los lugares donde quieran escuchar podcast. Estamos, DEA. Así que, bueno, los dejamos. Hasta el sábado que viene. Estamos viendo. Vamos Gracias a por ver. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Vamos.